veremos las generalidades del derecho del trabajo. En el artículo 123, apartado A, nos dice que rige para los obreros jornaleros, empleados domésticos, artesanos, universitarios y de una manera en general todo contrato de trabajo. En el apartado B nos dice que rige las relaciones de trabajo entre el Estado y sus servidores, entre los poderes de la Unión y del gobierno del Distrito Federal. Aquí cabe mencionar que ya no es Distrito Federal, es CDMX, pero todavía no hace el cambio. También nos dice que excepto por los que sus naturaliza se rigen por leyes especiales como en caso de las Fuerzas Armadas. Ellos no estarían como que rigiéndose por este artículo 123. También nos habla del derecho a huelga, de la justicia social. Debemos entender en concreto como el mejoramiento económico de los trabajadores y de la reivindicación de sus derechos laborales. El principio que el trabajador es un derecho y un deber personal, no de que es un artículo de comercio y como consecuencia exige respeto para que las libertades y dignidad de quien lo presta. Aquí nos habla que se exige respeto a los trabajadores que nada más están, bueno, que están dándonos un servicio y que no están como que a la disposición del trabajador, del obrero. Nos habla un poco sobre los derechos y sobre lo que no se tiene que hacer. Aquí hacía un comentario del hostigamiento sexual, que es el abuso con o sin subordinación, poder que conlleva un estado de indefensión y riesgo para la víctima independientemente de que realice en uno o varios eventos. Esto es muy común en los trabajos, existe hostigamiento sexual, existe mucha pues abuso de poder, se podría decir, porque a veces están en un cargo superior y por miedo del trabajador o del subordinado a no perder su trabajo, es acosado y pues lamentablemente pues es muy común este tipo de circunstancias. Las autoridades del trabajo es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros de conciliación en las entidades. Aquí el Centro Federal, sus funciones son de conciliar los conflictos entre trabajadores y patrones de competencia federal, registrar todos los contratos colectivos, los de sindicatos y reglamentos de trabajo. El centro de entidades, su función es consolidación local y reconoce a las nuevas autoridades al Tribunal Laboral dependiendo del Poder Judicial de la Federación, representados por jueces laborales. Después siguen los tribunales federativos que representan por jueces locales. Y como consecuencia, pues aquí vemos que desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje. Hablamos del artículo 123 constitucional, que fue modificado en la fracción 20 de la ley del 2012. Decía que diferencias o conflictos entre el capitán y el trabajo se sujetarán a la adhesión de una junta de conciliación y arbitraje formada por igual número de representantes de los obreros y de los patrones y uno de gobierno. En el artículo 123 constitucional de la ley del 2019 nos habla que la resolución de los diferentes conflictos entre trabajadores y patrones está a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas y que sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Aquí fue donde hubo ese cambio. Ahora, entendemos por trabajador que es la persona física que presta a otra moral un trabajo personal subordinado. Nos comentaba que, bueno, pues eso de subordinado tendría que estar ya fuera del léxico legal en este aspecto, pero pues todavía se ocupa lo de subordinación. Ahora vamos, patrón es una persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. La empresa o establecimiento
son donde se lleva a cabo este trabajo. Sería para los efectos de las normas de trabajo. Se entiende por la empresa o la unidad económica de producción y de distribución de bienes y servicios y por establecimiento a la unidad técnica que como sucursal o agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los bienes de la empresa. Ahora, las fuentes formales del derecho del trabajo son la Constitución Política Mexicana, la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos, los tratados que se refieren al artículo 6 de la Ley Federal, tratados de la Organización Internacional del Trabajo, principios generales del derecho y principios generales de justicia. Hablamos por la Constitución de la República Mexicana, que en ella se consagran los derechos mínimos que se tiene a favor de la clase trabajadora, y se encuentra en el artículo, como ya lo mencionamos, en el artículo 123. Fue la que por primera vez, también lo habíamos mencionado, eleva los derechos del trabajador a un rango constitucional en todo el mundo. La ley del trabajo se encuentra fundamentalmente codificada el derecho del trabajo, la ley reglamentaria del artículo 123. Ahora, los tratados del artículo 6 de la Organización Internacional del Trabajo nos habla de convenciones internacionales, tratados celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Congreso de la Unión y los principios generales del derecho. El artículo 17 hace una triple clasificación de esta fuente. Después, los artículos 182 y 193 de la Ley de Amparo y la Costumbre.